el derecho notarial es una rama del derecho eminentemente práctica y formalista, entonces es importante de que ustedes practiquen la forma de redacción. Entonces, en este sentido, vamos a continuar. Al final del tema, yo les voy a dar les voy a compartir la presentación y también el material para que ustedes sepan, empiecen a practicar cómo se redactan cada una de las razones de los testimonios que hemos visto. Entonces, vamos a continuar, haciendo un repaso. Ya dijimos que las formas de reproducir la escritura matriz son distintas formas, pero hay una clasificación que indica que en principio van a ver primero los testimonios regulares. Entonces, dentro de los testimonios regulares encontramos el testimonio propiamente dicho, la copia simple legalizada y también vamos a ir viendo el testimonio especial. Entonces dijimos que el testimonio es la copia fiel de la escritura matriz o del acta de protocolización o de la razón de legalización de firma. Y estos testimonios o esta reproducción deviene para que los otorgantes o cualquier interesado tenga una copia en su poder de cualquier acto o contrato que, que un notario les autorice a requerimiento, ya sea de parte o por disposición de la ley. Como lo vimos en la clase presencial del día viernes, vimos que el protocolo, a partir de que el notario paga su apertura, eh, está o se mantiene en poder del notario, es decir, las hojas de papel especial para protocolo van a estar siempre a cargo del notario porque de conformidad con la ley, él es el depositario de dicho protocolo. Entonces, para que las personas, los otorgantes o los interesados tengan una copia de ese acto o contrato, es por ese motivo que hay formas de reproducir la escritura matriz y con el propósito de que los otorgantes o los interesados tengan un documento que respalde dichos actos o contratos en el tráfico comercial, es decir, que como los testimonios producen fe y hacen plena prueba, de conformidad con el artículo 185 del Código Procesal Civil, dichos testimonios no tienen que pasar un proceso probatorio, porque es la propia ley las que le da un valor legal. Entonces no es cuestionable y da certeza y seguridad jurídica, salvo presunción en contrario, ¿verdad? Y eso establece el artículo 186, que establece que los documentos expedidos por el notario en el ejercicio de su cargo o por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o de falsedad. Entonces dijimos que el testimonio, eh, el primer testimonio o el testimonio, yo les explicaba de que anteriormente se pedía, por ejemplo, si el otorgante pedía un primer testimonio, se consignaba es primer testimonio. Si posteriormente pedía otro, se pedía, me preguntan artículo 186, ¿de qué ley? Dice, del Código Procesal Civil y Mercantil, decreto 107, jóvenes. Entonces les decía que si los otorgantes pedían un segundo testimonio, se le consignaba segundo testimonio.
pero actualmente ya no se redacta de esa forma la razón del testimonio, sino únicamente se consigna es testimonio de la escritura pública número 10, por ejemplo, autorizada en esta ciudad por la infrascrita notaria con fecha em, 3 de agosto del año 2025 y que para entregar a, normalmente se consigna el nombre del otorgante. Como lo vimos en la clase anterior, eh, eh, cuando pusimos un ejemplo de la escritura pública de compraventa, el testimonio se le va a dar a la parte vendedora para que le inscriban su derecho de propiedad que acaba de comprar o adquirir a través de dicha escritura de compraventa de bien inmueble al contado. También dijimos que otra forma de reproducción es la copia simple legalizada. Eh, y la copia simple legalizada, pues también se redacta, es copia simple legalizada de la escritura pública número 10, autorizada en esta ciudad por la infrascrita notaria con fecha 3 de agosto del año 2025 y que para entregar a, y ya se consigna el nombre del otorgante o del interesado que requirió dicha copia simple legalizada al notario. Normalmente, el notario eh, es quien extiende dichos testimonios o copias, salvo cuando el notario, por cuestiones, por ejemplo, de viaje o de no poder ejercer ya el notariado, por ejemplo, es nombrado funcionario público en relación de dependencia. Entonces, cuando es por viaje o porque está inhabilitado temporalmente, pues es el depositario de su protocolo quien va a extender, y normalmente lo que respalda esa acción de que otro notario vaya a extender el testimonio o la copia simple legalizada es el documento donde el notario autoriza a su depositario o nombra a su depositario, y pues el primer documento en donde se consigna esta información es en el formulario de apertura de protocolo, en donde debe de ir la información tanto del notario titular como del notario depositario, y va la firma y sello de ambos. Entonces allí con eso ya se respalda y ya se puede extender dichos documentos por otro notario, pero como les digo, está totalmente respaldado tanto por la ley como documentalmente. Lo está porque lo ha autorizado el notario interesado. Otro de los testimonios, les decía, es el testimonio especial, que pues, se redacta, es testimonio especial de la escritura pública número 5 autorizada por la infrascrita notaria en esta ciudad el 13 de agosto del año 2025, y que para entregar en este caso, jóvenes, no hay ningún interesado, sino el testimonio especial deviene de la obligación que tiene el notario de conformidad con el artículo 37 del Código de Notariado. Ya dijimos que a partir de que el notario, eh, primero, está habilitado para ejercer el notariado, y si paga su derecho de apertura de protocolo, por ejemplo, del año 2025, ese derecho de pago de apertura lleva implícita la obligación de cumplir, valga la redundancia, con las obligaciones que impone este artículo 37 del Código de Notariado. Entonces, por cada instrumento público, ya sea una escritura matriz, un acta de protocolización o una razón de una legalización de firma, el notario debe remitir un testimonio especial, pero no a los otorgantes, sino que al director
del Archivo General de Protocolos. ¿En qué momento? Pues la ley establece que dentro del plazo de los 25 días hábiles siguientes a la fecha de la autorización del instrumento público. Entonces, vemos que hay un plazo y también el mismo Código de Notariado establece que si el notario no cumple con remitir ese testimonio especial, se le impondrá una multa de 25 quetzales por cada uno de los testimonios especiales que deje de omitir. Y jóvenes, y también es muy importante que el notario cumpla con esta obligación porque si bien ustedes saben, otra de las obligaciones de los notarios es que deben de remitir en forma trimestral un aviso al Archivo General de Protocolos indicando cuántos instrumentos públicos autorizó el notario en el primer trimestre del año 2025. ¿Cuántas escrituras o instrumentos públicos autorizó en el segundo trimestre del año 2025? Y el incumplimiento de estas obligaciones contenidas en el artículo 37 hacen que el notario quede inhabilitado y el director del Archivo General de Protocolos publica el listado de notarios inhabilitados. Entonces, allí el notario va a estar temporalmente inhabilitado para el ejercicio de la profesión de notario y no va a poder, bueno, legalmente sí puede autorizar, por ejemplo, las escrituras públicas, pero como a partir de que se publica el listado de notarios inhabilitados, se le remite una copia y un aviso tanto a la Superintendencia de Administración Tributaria, a los registros de la propiedad, registro mercantil, registro de las personas jurídicas, registro nacional de las personas, etcétera. Entonces, no le van a recibir ningún testimonio al notario para efectos de las inscripciones registrales. Entonces, ven la importancia de este tema. Entonces, así se está trabajando. Ahora, el día de hoy vamos a ver cuáles son los testimonios irregulares. Los testimonios regulares son aquellos que se hacen cotidianamente, pero los testimonios irregulares son aquellos que el notario va a realizar eventualmente, pero fíjense jóvenes que aquí son 3 testimonios irregulares, que si bien es una clasificación doctrinaria, los 3 testimonios irregulares tienen un fundamento legal. El primero es el testimonio del índice del protocolo. El testimonio del índice del protocolo. Si vemos, para recordar, bueno, ustedes lo vieron con el licenciado Jorge Mario Álvarez Quirós, el artículo 15 del Código de Notariado establece lo relativo al índice del protocolo que se va a extender en el papel sellado del mismo valor que empleado en él y contendrá primero el número de orden del instrumento, el lugar y la fecha de otorgamiento, el nombre de los otorgantes, el objeto del acto o del contrato y el folio en que principia. Si el notario, por ejemplo, en el año 2024, faccionó o autorizó, supongamos 100 escrituras públicas,
tiene que ir elaborando este índice. Está obligado porque la ley así lo dispone, entonces tiene que ir poniendo el número de orden del instrumento, lugar y fecha en que los está autorizando, nombre de los otorgantes, el objeto del contrato y el folio en que principia. Por ejemplo, vamos a ver el instrumento público o la escritura pública número uno, pues va a ir en el folio número uno. Pero supongamos que usan 2 hojas y media. Entonces, el, va a ser la hoja uno, 2 y 3. Entonces, cuando ya toque el instrumento público número 2 y se consigne folio en que principia, se va a poner 3, 3R, que significa eh, el reverso de la hoja número 3. Y así sucesivamente se va a ir consignando. Cuando el notario cancele un instrumento público por cualquier motivo, ya sea porque por errores de impresión, que es como que la razón por la cual se dan más em, escrituras públicas canceladas, o porque alguno de los otorgantes ya no está de acuerdo y se niega a firmar. Entonces, cuando es escritura pública cancelada, se pone, por ejemplo, número de orden, por ejemplo, número 3, lugar y fecha, por ejemplo, 10 de mayo del año 2025, y en otorgantes y objeto del contrato se consigna cancelada, cancelada, y se coloca el folio en que principia. Entonces, eh, al final, el notario tiene la obligación de remitir el testimonio del índice del protocolo al Archivo General de Protocolos. Y a ese respecto, por favor, alguien que lea el artículo 92 del Código de Notariado. Se lo leo, diga. Muy bien, Jafet. Artículo 92. Declarada procedente la reposición, el juez pedirá a la Corte Suprema de Justicia copia de los testimonios enviados por el notario, correspondientes al protocolo que deba reponerse, las cuales servirán para la reposición. En caso en caso que dichos testimonios no existieren en el archivo de protocolos por cualquier motivo, se pedirán las copias que hubieren en el registro de la propiedad inmueble y se citará a los otorgantes y a los interesados, proveniéndoles la presentación de los testimonios o copias que tengan en su poder. La citación se hará por avisos que se publicarán 3 veces durante un mes en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en la localidad. Si existiere el testimonio del índice del protocolo que trata de reponerse, los avisos contendrán la nómina de los otorgantes. Muchas gracias, Jafet. Entonces, ven, este es el fundamento del testimonio especial del índice. Y algo que les decía, ¿por qué se les denomina testimonios irregulares? Y esa es una pregunta de exámenes, joven. Se denominan testimonios irregulares porque no son expedidos o no se originan de una escritura pública, no se originan de una escritura matriz, no se originan de un acta de protocolización, ni de una razón de legalización de firma, sino deviene porque hay una obligación legal, pero no de un instrumento público. Entonces, este es el primero. Entonces, ya dijimos que este testimonio se extiende cada año, se debe de extender y remitir al director del Archivo General de Protocolos. Y cuando jóvenes
cuando no hay un plazo, que porque alguien diga, miren, no hay un plazo para remitir testimonio, tenemos que tomar en cuenta en forma supletoriamente el plazo establecido en el artículo 37 del Código de Notariado, que, que es de 25 días hábiles a partir eh, de que haga el índice el notario. Entonces, este es el primer testimonio irregular. Ahora vamos a ir viendo el siguiente, que es el testimonio de las partes conducentes del proceso sucesorio. Este testimonio, jóvenes, ya vimos a manera de recordatorio, cuando ustedes vieron Derecho Civil 2, vimos que en el libro tercero del Código Civil se regula la sucesión hereditaria. Y en Guatemala existen dos formas de sucesión. Cuando el otorgante eh, autoriza eh, u otorgas un testamento, se le va a llamar sucesión testamentaria. Y a falta de un testamento, se va a llamar sucesión intestada. Y la sucesión hereditaria es el derecho que tiene toda persona de disponer de sus bienes para después de la muerte. Entonces, todo esto está regulado en el Código Civil, pero también el Código Procesal Civil y Mercantil regula lo relativo también a la jurisdicción voluntaria. Asimismo, como lo establece el decreto 54-77 del Congreso de la República, que regula la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Y dentro de esta ley también se va a regular lo relativo a los procesos sucesorios, tanto testamentarios como intestados. Independientemente sea judicial o sea notarial el trámite de estos procesos, al final es importante que ustedes sepan que ambos trámites sucesorios van a tener un trámite judicial o notarial y van a tener un trámite administrativo. A grandes rasgos les voy a explicar. El proceso sucesorio, por ejemplo, intestado o testamentario, siempre va a iniciar, si se lleva ante un notario, con un acta de requerimiento para radicar el proceso sucesorio intestado o testamentario según exista o no testamento. ¿Quiénes van a solicitar este proceso sucesorio intestado? Pues quienes tengan interés. Por ejemplo, si fuera un proceso sucesorio intestado, los presuntos herederos son los que tienen que radicar dicho proceso sucesorio intestado. Y el propósito de este proceso es demostrar la filiación que hay entre los presuntos herederos y el causante. Y a este respecto también el Código Civil ahorita, bueno, no recuerdo el artículo, pero creo que es el artículo 1788, establece que en forma intestada el primer orden para suceder en forma intestada es que sucederán en partes iguales y se constituirán como herederos el cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales y los hijos, sean o no del matrimonio, pero que sean reconocidos. Entonces, ese es el primer orden para suceder. Sin embargo, si no hay cónyuge,
Y si no hay hijos, la segunda regla para suceder en forma intestada es que van a suceder los ascendientes más próximos, el cónyuge y los ascendientes más próximos. Entonces, es importante recordar esto para que ustedes, para yo explicarles en qué consiste el testimonio de las partes conducentes del proceso sucesorio. Entonces, va a iniciar con un acta de requerimiento, luego el notario va a emitir una primera resolución en donde va a indicar las diligencias notariales que va a realizar, pero una de las más importantes es de que debe señalar día y hora para la celebración de la Junta de Herederos. Va a requerir un aviso, primero va a requerir enviar un aviso al registro de procesos sucesorios para indicar que él está iniciando un proceso sucesorio intestado eh, con el propósito de determinar, eh, primero avisarle al director de registro de procesos sucesorios, pero segundo, el director del registro de procesos sucesorios va a remitir un acuse de recibo, indicándole que está recibiendo su aviso, pero que por decirles que con fecha 20 de octubre del año 2023 se radicó el proceso sucesorio testamentario, por ejemplo, del mismo causante ante tal notario, entonces es muy importante otorgar este aviso. Luego también se van a hacer publicaciones en el Diario Oficial de Centroamérica y en otro diario de mayor circulación del país 3 veces en un periodo de un mes para eh, dar a conocer del día y hora en que se va a llevar a cabo la junta de herederos. También se tiene que nombrar un valuador debidamente registrado por la Dirección de Bienes Inmuebles, DICABI, y del Ministerio de Finanzas Públicas. Luego se va a llevar a cabo la junta de herederos. El propósito de esta junta de herederos jóvenes es aceptar o rechazar en forma expresa la herencia que pudiera corresponderle a los presuntos herederos. Luego se tiene que, el notario tiene que faccionar un acta notarial de inventario en donde se va a determinar cuál es el activo y el pasivo de la masa hereditaria del causante y posteriormente a ello se va a remitir el expediente a eh, la ley establece al Ministerio Público, pero de conformidad con el decreto 25-97 del Congreso de la República, se establece que en todas las leyes en donde se mencione que se refiere al Ministerio Público, se debe de entender que se está refiriendo a la Procuraduría General de la Nación, salvo en materia penal, procesal penal y en la ley de amparo. En esos casos seguirá siendo Ministerio Público, pero en cualquier otra ley se debe de entender que es la Procuraduría General de la Nación. Y entonces, jóvenes, se va a remitir el expediente notarial a la Procuraduría General de la Nación a través o por medio de la sección de Procuraduría con el simple propósito de que la Procuraduría reconozca quiénes son los herederos legales ab intestato o testamentario del causante. Es decir, la única institución encargada de reconocer quiénes van a ser los herederos legales, tanto en un proceso intestado como testamentario, es la Procuraduría General de la Nación. Entonces, cuando la Procuraduría General de la Nación emite su dictamen o su opinión reconociendo herederos a determinadas personas, pues el notario va a emitir un auto final o una resolución final en donde va a declarar herederos a determinadas personas, pero allí concluye el trámite notarial y va a iniciar el trámite administrativo. El trámite administrativo
inicia con remitir el expediente al a la sección de herencias, legados y donaciones del Ministerio de Finanzas Públicas con el propósito de determinar o que se calcule cuál va a ser el monto del impuesto de herencias y donaciones que deben de pagar los herederos. Aquí ya no son presuntos herederos porque ya la Procuraduría General de la Nación resolvió y reconoció quiénes son los herederos legales. Entonces viene el DICABI y de conformidad con la ley de herencias, legados y donaciones, ahí hay una tabla de, para efectos del cálculo del impuesto de herencias, legados y donaciones. Entonces, jóvenes, ellos emiten una resolución donde hacen el cálculo del impuesto que se debe cubrir en esta materia y posteriormente remiten el expediente original a la Contraloría General de Cuentas a efecto de que ratifique ese monto establecido o fijado por el Departamento de Herencias, Legados y Donaciones. A partir de que la Contraloría General de Cuentas certifica o avala el cálculo realizado por la sección de herencias, legados y donaciones, ya el notario, se le va a notificar al notario el monto del impuesto y este pues deberá ser cancelado y a partir de que se hace la liquidación fiscal de dicho impuesto, lo que le corresponde al notario es faccionar el testimonio de las partes conducentes para efectos registrales, jóvenes. Es decir, que si dentro del acta notarial de inventario, dentro del activo de la masa hereditaria, aparecían que habían inscritos 5 bienes inmuebles que dejó el causante o el testador, según corresponda, según sea un proceso sucesorio, intestado o testamentario, entonces este testimonio de las partes conducentes tiene el propósito de, eh, de remitirse a los distintos registros. En este caso, como son bienes inmuebles, se debe de inscribir en el registro de la propiedad, ya sea el de la zona central o del segundo registro de la propiedad, según que corresponda, para efectos del cambio de nombre. Ya no va a quedar a nombre del causante, sino de los herederos legales. Y entonces, a ese respecto, es importante indicarles que el fundamento legal de este testimonio se encuentra en el artículo 497 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor, alguien que lea ese artículo. Sí, Jafet. Se lo leo. Muchas gracias. Artículo 497, titulación y registros. El notario compulsará testimonio de las partes conducentes a cada uno de los herederos y legatarios, debiendo insertar en todo caso los pasajes que contengan el reconocimiento de herederos y legatarios, la aprobación de las actuaciones en su caso y la liquidación fiscal. Los testimonios serán presentados en los registros correspondientes y dentro de los 15 días siguientes a su compulsación, el notario dará aviso a las oficinas que proceda para los efectos de los traspasos correspondientes. Muchas gracias, Jafet. Entonces, para explicarles este artículo, jóvenes, yo les di una clase de jurisdicción voluntaria así muy rápidamente y miren, no se vayan a atormentar que eso viene en el examen, porque les cuento, este proceso sucesorio intestado testamentario que se encuentra regulado dentro de la jurisdicción voluntaria es un tema de notariado 3, pero consideré
importante es hacerles como que el panorama, ampliarles el panorama para que ustedes pudieran entender. Entonces, para efectos registrales es que el notario va a faccionar este testimonio de las partes conducentes para efectos de inscripción y tiene que presentar el testimonio original y el duplicado a los distintos registros. Les digo a los distintos registros porque cuando son bienes inmuebles, pues se va a inscribir en los registros de la propiedad, pero supónganse que dentro del activo obre una sociedad anónima, entonces el testimonio de las partes conducentes se tiene que remitir al registro mercantil. Si fuera una asociación civil, también se tiene que remitir al registro de las personas jurídicas. Entonces, según corresponda, por ejemplo, si fueren 5 vehículos, pues se debe remitir el testimonio de las partes conducentes al registro de vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria. Y se tiene que extender también para efectos, también, si hay que hacer alguna otra anotación registral, pues se tendrá que extender en un mismo caso, por ejemplo, si dentro del activo hay bienes inmuebles, bienes muebles registrables, sociedades, vehículos, etcétera, etcétera, se tendrán que extender un testimonio de las partes conducentes para cada uno de los registros para efectos del cambio del nombre, ya sea del causante, para que nombren para que se indiquen los registros que la propiedad ahora va a pertenecer a los herederos legales. Y aquí, pues, por ejemplo, si son 2 herederos legales, se va a inscribir a nombre de los 2. Eso significa que el bien inmueble va a quedar en copropiedad. Pero haciendo un recordatorio de derecho civil, el Código Civil establece que la copropiedad pues es un límite eh, al derecho de propiedad y nadie puede permanecer en copropiedad por más de 3 años. Entonces, aquí, si más adelante quieren quitar esta limitación a la propiedad, pues tendrán que iniciar una partición voluntaria de bienes inmuebles y si no hay acuerdo de ambos aquí ya no se van a llamar herederos, sino van a ser de los 2 propietarios o copropietarios, pues se puede requerir un juicio oral de fijación, de partición del bien inmueble, ¿verdad? Entonces, les hago, pues, también esa aclaración. Y para terminar la clase de hoy, jóvenes, el último testimonio irregular es el testimonio de rectificación de área de bien inmueble urbano. Y este testimonio también es irregular porque no deviene de un instrumento público y el fundamento, para que ustedes me entiendan, ¿qué es una rectificación de área? Y este es un proceso de jurisdicción voluntaria también que ustedes en el próximo semestre van a ver y esta rectificación de área procede únicamente sobre bienes inmuebles urbanos. Cuando aparece un área menor, cuando en la práctica o en la realidad aparece, por ejemplo, un área menor del bien inmueble y resulta, para que me entiendan, en el registro de la propiedad aparece que el área de terreno del bien inmueble inscrito es de 500 metros cuadrados.
pero resulta que haciendo la medición real del bien se dan cuenta que son 300 metros cuadrados. Entonces, cuando el área de un bien inmueble sea menor a la que aparece inscrita en el registro, va a proceder el trámite de rectificación de área. Y este proceso, pues igualmente, si se hace notarial, va a iniciar con un acta de requerimiento para efectos de poder iniciar y hacer esta rectificación. Entonces, esto pues está contemplado también en el decreto 54-77 y el fundamento específico de este testimonio irregular está regulado en el artículo 14 de la Ley de Rectificación de Áreas. ¿Alguien tiene esta ley para que lean ese artículo? Bueno, si no lo tienen, porque esa es una ley que casi no... Ah, Yafet la tiene. Sí, Yafet, por Ya la favor. encontramos. Gracias, Yafet. ¿Puedes leer el artículo 14, por favor? Claro. Testimonio e inscripción. Dictada la resolución a que se refiere el artículo anterior, el notario extenderá testimonio con duplicado, el cual deberá comprender la resolución, el informe del medidor, la opinión del Ministerio Público y el plano respectivo, con base en el testimonio a que se refiere este artículo. El registro de la propiedad inmueble deberá efectuar las operaciones correspondientes a la rectificación de área del inmueble. Muchas gracias, Yafet. Entonces, jóvenes, este es el último de los testimonios irregulares. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque con esto estaríamos concluyendo el tema número 3. Aquí me indican, permítanme jóvenes, le voy a subir volumen porque aquí empezó un aguacero, no sé si donde ustedes están, pero ya se cae el cielo. Entonces, Gerardo tiene una consulta, ¿sí, Gerardo? Sí, licenciada. Dice, permítanme, María José indica de qué código es el artículo 14. El artículo 14 es de la Ley de Rectificación de Área, jóvenes. Gerardo levantó la mano, ¿sí, Gerardo? Sí, licenciada. Bueno, una cosa aparte de que aquí también está cayendo un montón de lluvia. Ajá. Para que pues cabes en la filmación. Y ahora, cuando quisiera saber cuáles eran o sea, volver a repetir, solo los testimonios yo tenía el índice de protocolo, el de ahorita testimonio de rectificación del área y no sé cuántos había dicho más. Porque... y el otro es el testimonio de las partes conducentes del proceso sucesorio, ya sea testamentario o judicial, por eso dije que son 3. Entonces sí las tengo cabales, perdón, es que no sabía si estaban esas. No te preocupes, de todos modos, en este momento, al finalizar la clase, yo ya comparto la tercera presentación. ¿Sí, Kevin? Gracias, licenciada. Para servir. Solo con lo que leyó del artículo 14 el compañero, escuché que mencionó al Ministerio Público. Ahí siempre se considera a la Procuraduría General de la Nación. Así es, Kevin. Como es un proceso de jurisdicción voluntaria, allí cuando diga Ministerio Público se refiere a la Procuraduría General de la Nación. Gracias, licenciada. Para servirte, Kevin. Ahora, Oficina Jurídica, dice, levantó la mano también. Buenas noches, licenciada, mucho gusto. Dice que yo solo le quería comentar con por ejemplo, dice que no puede recibir su clase, pero solo la voy a recibir aquí 10%. No voy a dar ningún problema en cuanto a recibir su clase. No te escucho, no sé si tienes mucho volumen
pero hay una gran interferencia. ¿No puedes escribir tu pregunta? Está bien, Anita, le voy a escribir porque solo lo que le quería comentar es que lo que pasa es que ando en un club, ya que empezando un problema de trabajo juntar, por esta misma razón, es de que no puedo recibir tus clases, solo quería virtualmente. Entonces, Compañero, Eh, escriba porque no se escucha. Sí, jóvenes, bueno, él tiene una duda, dice que no ha podido recibir las otras clases, pero es importante, les voy a compartir el número de dos compañeros, solo permítanme, ahorita voy a compartir de una vez la presentación. Le compartí la presentación a Henry Villatoro. Yo pedí al inicio de la clase que se nombraran a dos coordinadores y nombraron a Henry Villatoro. Él tiene el número de teléfono siguiente. A él le pueden escribir para que les compartan las presentaciones. Es el teléfono 3402-0912. Él es uno de los coordinadores y también está, ahorita les digo quién es la otra coordinadora, permítanme. La otra coordinadora se llama Andrea Caal y ella tiene el número 5420-0797. Dice Henry que ya tienen un grupo en la clase, cualquier duda a la orden. Entonces, para los compañeros que no han recibido la clase, déjenme decirles que estamos en una forma híbrida dando clases, es decir, una semana vamos en forma presencial y una semana en forma virtual. Esta semana tendremos clases virtuales. La semana pasada tuvimos clases presenciales, pero ya vamos agotando 3 temas del programa y al finalizar cada uno de los temas, yo voy compartiendo una presentación y material de estudio para que ustedes puedan reforzar el contenido de cada uno de los temas que yo voy impartiendo. Por ejemplo, ahorita les acabo de compartir la tercera presentación y en un momento les voy a compartir un material en Word para que ustedes sepan cómo redactar cada uno de los testimonios, tanto regulares, los regulares que son testimonio propiamente dicho, copia simple legalizada y testimonio especial. Los irregulares todavía no los vamos a ver. Entonces, jóvenes, si no hay más consultas, concluimos hasta acá la clase o tienen alguna otra duda. Todo claro, licenciada. Muchas gracias. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces, les agradezco a todos su atención. Primero Dios, nos conectaremos el viernes 8, para continuar ya el tema número 4 que se refiere a el acta de protocolización. Vamos a ver cuál es la definición, qué documentos va a protocolizar el notario, la forma de autorizar, cuáles van a ser los requisitos y los efectos jurídicos de dicha protocolización. Así que muchas gracias a todos por su atención. Primero Dios, nos vemos el día viernes. Feliz noche. Ya, feliz. Ya. Feliz noche.
Feliz noche. Licenciada. Gracias, Linda. Feliz noche. Buenas noches, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Liga. Gracias, igualmente.